ahora, si les parece, yo creo que vamos a pasar directamente a la charla de don Federico y después, al finalizar, ya hacemos un turno de preguntas. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy bien. ¿Quieres utilizar el ordenador o...? No, Pues aquí les dejo con don Federico. yo soy muy viejo para el ordenador. Decía el profesor Krebs, con el que tuve el honor de trabajar durante mucho tiempo y pues me ayudó mucho, decía que la justificación de la ciencia es evitar o paliar el sufrimiento humano. Yo creo que esto es lo que tenemos que tener todos muy presentes, de forma permanente. Hace un momento lo comentábamos con Ernesto, si realmente somos ciudadanos del mundo, yo ya lo podemos ser, porque durante siglos la gente nacía, vivía y moría en 50 kilómetros cuadrados. Eran gente confinada, tanto territorial como intelectualmente. Eran gente atemorizada, no podían expresarse, tenían que aceptar lo indiscutible, es decir, que cuando llegaba el momento tenían que ofrecer su vida a los designios del poder, a quien les mandaba. Ellos tenían su amo. La historia de la humanidad es una historia ensangrentada de súbditos, no de ciudadanos. Y ahora por primera vez pues llega la oportunidad de que nos podemos expresar gracias a estos medios de comunicación fantásticos y que podemos conocer el mundo en su conjunto y que podemos ver lo que ahora nos acaba de expresar José Ángel, podemos ver qué es lo que necesita el mundo, no solo lo que necesitan unos países especialmente privilegiados. Siempre digo que la mayor parte de nuestras referencias son sobre el barrio próspero de la aldea global, pero aquí no vivimos más que el 20% de la humanidad. El 80% restante vive en un gradiente de precariedades progresivas fuera de este barrio próspero, hasta tal punto que los del barrio próspero nos hemos acostumbrado a mirar siempre hacia otro lado, especialmente cuando sabemos que cada día mueren de hambre entre 60 y 70.000 personas. Ya no se puede pensar en una enfermedad peor que esta. Yo por eso digo, el primer tratamiento, la primera medicina es que la gente tenga algo que comer. Pero claro, como este mundo occidental se ha acostumbrado a que lo que tiene que prevalecer es la seguridad, lo que tiene que prevalecer es si vis pacem para bellum, si quieres la paz prepara la guerra, lo que hay que hacer es estar siempre preparados para la guerra, la seguridad es lo importante, no la convivencia pacífica. Esto se lo dijeron al presidente Wilson al acabar la terrible guerra, una guerra de extenuación progresiva en el 14 al 18. Y cuando él llegó a Brest desde Estados Unidos con el convenio para la paz permanente, dijeron, oiga, nosotros no le hemos votado a usted para que venga aquí a la paz, le hemos votado a usted por la seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué es eso? Entonces, claro, hay también la inmensa fuerza de los productores de armamentos. Si vis pacem para bellum, claro, si lo que tenemos que hacer es preparar la guerra, lo que tenemos que hacer es tener unas fuerzas armadas de una gran potencia y, claro, por tanto, los productores de armamento lo que tienen que hacer es procurar que no nos falten. ¿Ustedes saben a cuánto ascendió el presupuesto del Pentágono, fabricación de armas y gastos militares, en el año 2007? A 862.000 millones de dólares. 8 veces más que el que viene después. Que el que viene después es China, que es otra. Yo cuando vi estas fotografías ayer y anteayer de China, es una cosa que uno te asusta diciendo, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo puede ser que hayamos convertido
a este país en el país hoy primer capitalista del mundo. Son cosas. Hemos hecho unos disparates tremendos. Y estos disparates han venido precisamente porque hemos mirado hacia otro lado y en lugar de decir, no podemos tolerar ciudadanos ahora ya sí que del mundo, no somos ciudadanos de un lugar donde nacemos y allí tenemos que vivir en 50 kilómetros cuadrados, no, ahora ya todos conocemos lo que pasa en el mundo y los ciudadanos del mundo se tienen que preocupar por el mundo. Tendríamos que decir, es intolerable que esto suceda, sobre todo cuando simultáneamente nos gastamos cada día 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares. Son de estas cosas que no se pueden tolerar, pero claro, las hemos tolerado como hemos tolerado en los años 80, que el señor Reagan y la señora Thatcher nos hayan dicho a partir de ahora lo que hay que hacer es todo eso de la justicia social y de la solidaridad, todo eso. Ahora los mercados, ahora aquí únicamente los mercados, lo que cuenta son los mercados. Y fuimos por este camino, olvidamos los principios y nos dedicamos exclusivamente al dinero y al demás cortoplacista. Don Antonio Machado lo dijo muy claro, dijo, es de necio confundir valor y precio. Pues esto es lo que han sido, y no digo hemos sido porque sinceramente creo que la mayor parte de la humanidad no ha tenido nada que ver en todo esto, pero unos cuantos, pues son los que dijeron a partir de ahora, sobre todo aprovechando el hundimiento sin una gota de sangre de todo el imperio soviético, ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a mandar nosotros. Y lo primero que hacemos es leyes del mercado y se ha acabado todo eso de la justicia y todo eso fuera. Pero es que además había una institución que se llamaba las Naciones Unidas, donde estábamos todos. Una institución modélica en su concepción. Hay que reconocer que el presidente Roosevelt fue un gran presidente, fue un hombre que se dio cuenta de que aquella guerra con holocausto, con el uso de unos métodos de exterminio absolutamente abominables, y dijo, no, esto no puede ser. Y fíjense cómo reacciona, en lugar de reaccionar diciendo, bueno, pues ahora estos, los japoneses que nos han hecho tanto daño, los alemanes, los italianos, en lugar de esto crea el Plan Marshall y crea unas Naciones Unidas en las que se dice nosotros los pueblos. Yo esto lo repito mucho porque creo que son de esas cosas que tenemos que tener muy presentes. Momentos de gran clarividencia, de gran tensión humana, pero de gran clarividencia. Esta gente dice, nosotros los pueblos, no dice nosotros los vencedores, o nosotros los estados, o nosotros los gobiernos, dice nosotros los pueblos. El destino tiene que ser de los pueblos, y son ellos los que tienen que tener en sus manos las riendas de este destino. Y después dice, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Es decir, a partir de ahora vamos a construir la paz, a partir de ahora vamos a mirar la manera de que no sea por la fuerza, sino que sea por la palabra. Tenemos que construir la paz, una cosa de una belleza y de una responsabilidad extraordinaria. Yo recuerdo que el presidente Nelson Mandela, un gran personaje contemporáneo, decía, solo hay una responsabilidad para los ciudadanos pertenecientes a una generación, cuidar por la siguiente. Bueno, pues ya lo ven, hemos hecho exactamente lo contrario. Desde los años 80 hemos dejado las Naciones Unidas a un lado, hemos creado grupos plutocráticos. ¿Cómo puede ser que se hayan atrevido a que 6 países, el G6 al principio, dominara al mundo y mandara sobre 196 países? Y todo eso lo hemos aceptado. Y después el G7, siempre los Estados Unidos siempre añaden Canadá, como si se ponen el sombrero, ya tenemos el G7. Y después el G8, la Federación Rusa. Y ahora el G20. El señor Bush es más generoso y dice, ahora todos los ricos. Y los ricos mandando sobre el resto de los países del mundo. Y lo hemos aceptado. Y Europa ha aceptado, hace bien poco, que los mercados son muy pocos, son unos cuantos financieros, son unos cuantos petroleros, son unos cuantos personajes de los medios de comunicación que los tienen en 4 o 5 manos en todo el mundo. Son unos cuantos
grandes empresas militares, la Lockheed Martin, la Halliburton, la Boeing. O sea, que no se crean ustedes que son tantos. Y estos señores han dicho, ahora mandamos nosotros. Pues bien, estos mercados acaban de nombrar en Europa los gobiernos sin elecciones. Y además lo han hecho en la cuna de la democracia, que es Grecia. Yo, créanme, es que hay que reconocer que estamos aceptando cosas inaceptables. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que después queramos desde Occidente dar pautas al mundo y decirles, ustedes tienen que hacer? Ya se ha acabado. En el momento en que cambiamos los valores por los precios, hemos perdido toda la capacidad de tener una cierta autoridad moral en el mundo. Y claro, aceptamos que vengan aquí unos mercados y nos digan, ahora el presidente del gobierno, y el gobierno en Grecia es este, y en Italia. Y en los demás sitios, claro, resulta que Europa ha hecho una unión monetaria sin haber hecho una unión económica o una unión política previa. Y ahora tenemos 27 estados europeos mandados por uno solo. Son cosas. Le digo todo eso, porque claro, cuando hablamos del papel de la ciencia hoy, es un papel que va mucho más allá del estrictamente científico, del estrictamente especializado. Yo creo que en estos momentos es donde tenemos que pensar en que una persona educada, y esto también lo digo aquí en España en estos momentos que hace mucha falta, porque digo que una persona educada es los niños ahora tienen que saber inglés y matemáticas. Pues pueden ser niños que sepan mucho inglés y sean muy mal educados, y pueden ser niños que sepan muchas matemáticas y sean muy mal educados. La educación, y lo dice de una manera, yo creo, crystal clear, como se dice en inglés, ¿verdad? Ya que dicen que tenemos que saber inglés, bueno, pues porque vean que lo sabemos. Son la definición que da el artículo primero de la UNESCO, creo que es magnífica. Dice, los seres educados son los que son libres y responsables. Esto es los que actúan en virtud de sus propias reflexiones, los que no actúan por dogmas ni al dictado de nadie, ni dependientes de nadie, ni porque esto me lo han dicho y tal, y porque nada. Los que saben expresarse después de haber pensado, después de haber escuchado, después de haber leído, después de haber pensado, y son capaces de inventar. Por eso me ha encantado la frase de María Matute que nos he dicho al principio, que son capaces de inventar, porque inventar es la capacidad que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos. Yo, como profesor de bioquímica durante muchos años, siempre he dicho, miren, hay una desmesura. Tenemos la perfección del cómo funcionan los seres vivos. Y los seres humanos son iguales. Los seres humanos están incardinados en unas estructuras temporales, putrescibles. Pero lo que es cierto es que somos capaces, por una facultad desmesurada desde un punto de vista biológico, somos capaces de pensar, somos capaces de imaginar, somos capaces de anticiparnos, somos capaces de crear. Esto es una maravilla. O sea, somos capaces de inventar y tenemos que procurar actuar en virtud de nuestras reflexiones y de nuestras cavilaciones y de nuestras invenciones. Esto es ser educado. Y educado a nivel superior es la persona que hace en la universidad esta educación a nivel superior. Y además de eso puede saber matemáticas y puede saber mucha electrónica, pero todo esto es además de educación superior. Quiere decir que somos educados a escala superior. Y no que sabemos muchas cosas que son muchas veces simple información o destrezos o habilidades, que está muy bien, son conocimientos. Aprender a conocer, aprender a hacer, una vez sabemos, podemos ya aplicar el conocimiento. Aprender a ser, esto es lo importante. Aprender cada ser humano a ser humano. Y por tanto, a ser capaz de inventar, a ser capaz de disentir, a ser capaz de asentir, a ser capaz de expresar lo que piensa. Y por eso, nos volvemos enormemente peligrosos para una sociedad que ha tenido un poder absoluto siempre masculino. La mujer no ha pintado nada en la historia. Y cuando ha habido alguna mujer, ahora mismo tenemos ejemplos,
pues mimetizan a los hombres. Es decir, que como el poder siempre ha sido varonil, pues, pero ahora viene la gran venganza. Ahora la mujer, ya en muy pocos años, empieza a influir en la toma de decisiones. Fue Mandela también el que me decía un día en Pretoria, me decía, la cultura de paz, es decir, el cambiar la fuerza por la palabra, el músculo por entendernos, solo será posible cuando como mínimo un 20 a un 25% de las mujeres influyen en la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque la toma de decisiones basada en la fuerza no es precisamente la manera de proceder de una mujer que tiene un respeto inherente a la vida, que aplaza, aunque esté muy indignada, aplaza normalmente el uso de la violencia. Digo todo eso porque me gusta desde el primer momento, cuando hablamos de ciencia y sociedad, decir qué tipo de científicos tienen que saber esta ciencia y a qué tipo de sociedad tenemos que dirigirnos, porque claro, si nos dirigimos a una sociedad de súbditos, a una sociedad de silenciosos, a una sociedad que durante siglos ha estado dominada por el miedo. Yo, la primera vez que como neurocientífico, y sobre todo por lo que había hecho ya en España de prevención de la subnormalidad infantil, pues me llamaban a distintas partes del mundo, y uno de estos países a los que visité era la Unión Soviética en el año 61. Y cuando salí, después he vuelto muchas veces, pues cuando salí, yo iba asustado por el silencio. Porque decía, desde luego, claro, aquí hay paz, pero libertad, paz 100, libertad nula. Seguridad 100, pero sospecha, miedo, recelo, total. Aquel silencio, pues me impresionó mucho. Yo salí hablando, e incluso escribí, hablando del silencio de los silenciados. Era el silencio de los amordazados. Pero después pensé, hay un silencio mucho peor que el de los silenciados. Es el silencio de los silenciosos. El silencio de los que, pudiendo y debiendo hablar, se callan. Y claro, en cuanto no nos callamos, el poder absoluto, que no está acostumbrado a este tipo de rebeliones, entonces dicen, ¿cómo? Y entonces nos distraen. María Novo, con la que últimamente he escrito precisamente un libro, que se llama Donde no habita el miedo, pues decía que el gran problema de nuestro tiempo es el NTD. Nos tienen distraídos, dice. Y es que es verdad. Claro, para que no hablemos, para que no nos expresemos, procuran por todos los medios uniformizarnos, por todos los medios gregarizarnos, mantenernos de espectadores, de testigos de lo que acontece, pero sin ninguna capacidad de acción. Entonces, esto es una de las primeras cosas que los científicos de hoy tenemos que poner, yo creo, muy rápidamente. Además, ahora podemos hacerlo. Ahora tenemos ya más mujeres que intervienen, tenemos ya una visión del mundo en su conjunto. Y por tanto, podemos comparar. Comparar es una base ética fundamental. Porque, claro, yo hoy veo que mis nietas, por ejemplo, pues te dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy chateando con un chico de Indonesia. Bueno, pues qué bien. Pero ¿esto qué les permite? Les permite saber cómo viven en otras partes del mundo. Y les permiten, por tanto, apreciar más lo que tienen. Cuando uno compara, ve mejor lo que él tiene y las precariedades de los demás. Y, por tanto, se vuelve más ciudadano del mundo. Y dice, no, oye, yo me puedo quejar, pero es que yo tengo agua potable, agua caliente, agua fría. 1.000 millones de personas al día, sobre todo mujeres, tienen que ir a buscar un poco de agua y después tienen que hervirle. Pensar que hoy el agua es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y sin embargo nosotros pues pero tenemos agua además para algo muy importante. Aquí en España, cuando yo era muy joven, en muchos pueblos todavía no existían sistemas de desagüe automático. Es decir, que cuando uno hacía la exoneración fisiológica, no podía hacer así, el agua se lleva todos nuestros excrementos. Ustedes saben, solo eso, lo que representa de calidad de vida.
pues es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo viven los demás? Porque ya hay una base fundamental que deben los científicos respetar, es que todos los seres son iguales en dignidad. Cuando nosotros científicamente vemos a la raza humana, tenemos que decir, sean de un color de piel u otro, sean ricos o pobres, sean mujeres u hombres, sean personas que tengan una creencia u otra, una ideología u otra, todos iguales en dignidad. Entonces esto es lo que tenemos que defender. Cuando hablamos de ciencia y sociedad, no podemos estar únicamente pensando, bueno, y ahora a ver qué les colocamos, a ver qué les vendemos a esta parte de la sociedad. Lo que hemos hecho en los últimos años, también desde este punto de vista que hablaba José Ángel antes, que creo que es muy importante, de esta tendencia a únicamente pensar en el rendimiento de lo que aportamos o de lo que descubrimos. Es otro de los grandes problemas que tenemos hoy. Todo se juzga en términos de su rendimiento. Esto Obama ha llamado a este problema, le ha llamado greed and irresponsibility, ha dicho por codicia e irresponsabilidad, y en un momento dado dijimos, oiga, si a mí esto hacerlo aquí me cuesta $10 y hacerlo en China y trasladarlo aquí me cuesta 3, gano 7. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos convertido a China en la fábrica del mundo, a China y a otros países, pero sobre todo a China. Y ahora se da la enorme contradicción de que China es un país que no solo es y sigue siendo un país capitalista, de una uniformización total, de una obediencia total, hemos visto estos días, sino que además es un país capitalista que se puede permitir hasta el lujo de comprar tierra. Ojo con comprar tierra, esto es otra de las cosas que tendríamos que decir, no, esto no debe consentirse, porque lo que nos faltaría ahora sería que dentro de poco ya las granjas y los semilleros de Corea del Sur estuvieran en Madagascar, y que es que son cosas realmente, bueno, pero este es el mundo que por codicia y por solo pensar en el cortoplacismo y en la especulación y en la deslocalización productiva hemos producido. Pero es que después también tenemos, pensando en esta actividad tan importante que es la actividad laboral, y por eso me gusta otra vez volver a repetir la necesidad de inventar nuevos servicios y nuevos trabajos y nuevas dedicaciones, y pensar que el trabajo ya no son tantas horas al servicio de nadie. ¿Por qué? Primero porque hemos deslocalizado la producción. Las grandes empresas se han deslocalizado por motivos económicos, pero es que después las que nos quedan las hemos automatizado, y al menos en los años 90, cada 5 personas en una cadena de fabricación automática había una persona que vigilaba. Ahora ya cada 5 hay un robot que vigila. Claro. El otro día presentaron, no sé si lo han visto en la televisión, presentaron un reportaje de una de las grandes empresas de estas de distribución de productos alimenticios y tal. Una casa de Valencia, una firma originaria de Valencia, Mercadona. Y se veía como ya no hay gente, porque al mismo tiempo que venden, pam, llaman aquí, ya pasa por un código de barras el pedido. Y ves que cae, pum, de los almacenes estos, y ya se forman los envíos para el próximo día, la reposición, y dices, todo sin mano de obra. Por tanto, tenemos también que tener en cuenta en un diseño que tiene que ser rigurosamente científico. Del futuro tenemos que decir, vamos a pensar que ahora, por esto que en el fondo son ventajas, lo que tenemos es un mundo donde cada vez, y en esto hay que reconocer que hay mucha suerte y que la educación ha influido mucho, incluso en la India, hay
está produciendo una moderación del crecimiento demográfico, se está atemperando el crecimiento demográfico, pero se está compensando de sobras con la longevidad. En los años 50, cuando yo tenía pues 16, 18 años, en los años 50 la vida media en España era de 62 años. Y por tanto, claro, cuando el gobierno de entonces situó la jubilación a los 65 o los 70, le llegaban pocos, claro, porque a partir de los 60 ya éramos ancianos señores, ¿verdad? Ya estábamos. Bueno, pero es que ahora la mujer española es la más longeva del mundo, 82 años de vida media. Todo eso son cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer diseños de futuro y de tratamiento medicamentoso, porque claro, a partir de una determinada edad necesitamos tratamientos crónicos. Ya no vale tomarse una pastilla y después se ha acabado porque ya se ha superado la situación patológica. Todo esto, esta es la sociedad de hoy. La sociedad de hoy no es la sociedad de hace muy pocos años. Y esta sociedad de hoy tiene muchas ventajas, muchas ventajas. La mujer ya no es algo que no formaba parte para nada no forma parte de la historia ni formaba parte de la sociedad. Las mujeres no estaban prácticamente en la universidad, no hace tantos años. Se consideraba que tenían otras funciones. Pero es que hoy tenemos, estas mujeres, tenemos la posibilidad de expresarnos, tenemos la posibilidad de decir lo que nos parece. Y sobre todo, tenemos unos referentes que por eso hicimos tan mal, se equivocaron en ofrecer esto a cambio de dinero de los mercados. Tenemos unos referentes que son formidables. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay que reconocer que es de una lucidez formidable. Roosevelt ya estaba muy enfermo cuando piensa que las naciones del mundo tienen que tener unos puntos de referencia que todo el mundo acepte, pues se llama Declaración Universal. Y entonces él muere al principio del año 45, es decir, él ya no ve cuando en San Francisco se crean las Naciones Unidas, pero le encomienda a su mujer, a Leonora Roosevelt, que siga y que hagan una Declaración Universal de puntos de referencia éticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es Eleonora Roosevelt con René Cassin, con Stefan Hessel, con Archibald MacLeish, son los que... Claro, y se dice, no, pero estos son valores occidentales. Es verdad que la mayor parte y la iniciativa era del presidente norteamericano. Pero es verdad también que se supo consultar. Qué bien que haya una cultura de la consulta, una cultura de la escucha, una cultura de preguntar a los demás. Y esto se hizo muy bien hecho en el caso del borrador de la Declaración Universal. Y se lo digo porque yo he tenido la satisfacción de encontrar en los archivos de la UNESCO, por ejemplo, la carta que escribe el Mahatma Gandhi en el mes de febrero del año 47, escribe al primer director general de la UNESCO, que era Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley y hermanastro de Andreas Huxley, del Premio Nobel de la Contracción Muscular. Bueno, pues, y le escribe una carta y le dice que le agradece el borrador que le ha enviado para consultarle la Declaración Universal y que dice, mire, a mí, entonces él da una serie de observaciones, dice, pero lo he consultado con la persona más inteligente que conozco. Es una mujer analfabeta, es mi madre. Y dice, y mi madre me ha dicho que le parece bien, pero que ella también añadiría algún deber. Bueno, digo todo eso para que veamos que tenemos estos puntos de referencia en los que nos dicen todos son iguales, todos tienen que ser libres, todos tienen que estar dotados de razón y comportarse entre sí fraternalmente. Pero lo que quiero destacar es que en el primer párrafo del preámbulo dice, estos derechos se dan para liberar a la humanidad del miedo. Tenemos que liberar a la humanidad del miedo. Puede ser que estemos todos atemorizados, todo el mundo callado. ¿Yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? A mí, cuando tenía unos 20 y tantos años, me impresionó leer una frase de Burke que ha tenido una gran influencia en mi vida. Dice, qué pena que pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Es lo que nos pasa. Como decimos, ¿yo qué voy a hacer? Soy un pobre ciudadano. ¿Qué voy a hacer?
haz algo, planta alguna semilla. Si plantas alguna semilla, algún día puede dar fruto. Si no plantas nada, pues tendrás que vivir de cosechas ajenas. Pero todos tenemos que hacer un gesto, todos tenemos que procurar dar un pequeño paso, lo que podamos, al menos en nuestro entorno. Seguro que tiene influencia. Si hay semilla, puede haber fruto, si no la hay, no lo puede haber. Y dice, para liberar a la humanidad del miedo. Pero es que en el segundo párrafo dice algo terrible. La Declaración Universal. Yo por eso, cuando veo algunas veces a algún político, porque la Declaración de los Derechos Humanos, digo, no se lo ha leído. Porque si se lo hubiera leído, sabría que en el segundo párrafo dice, y si no se cumplieran estos derechos, podrían verse los seres humanos compelidos a la rebelión. Es fantástico. O sea, ellos mismos te dicen, hay que liberarse del miedo, pero además, si no se cumplen, rebélense ustedes. Rebélense, la rebelión no significa el utilizar la violencia, significa utilizar el disentimiento. Y esto es lo que tenemos que utilizar permanentemente los científicos. Los científicos tenemos que saber que hay unas pautas rigurosas, que hay unos conocimientos que son los conocimientos científicos y que son estos los únicos que a nosotros nos deben guiar, y que hay una realidad y que esta realidad, si no la conocemos en profundidad, no la podemos transformar en profundidad. Ortega y Gasset decía que la realidad se venga siempre, si no se la observa. Pues la tenemos que conocer en profundidad, y si la conocemos en profundidad, la podemos transformar en profundidad. Si la conocemos superficialmente, solo la podemos transformar superficialmente. Por tanto, mensaje que tenemos que transmitir a la sociedad. Los científicos no tenemos geometría política. Consideramos que es suprapartido el conocer la realidad en profundidad. Y esta realidad tiene que transformarse en virtud precisamente de unos grandes referentes éticos que deben ser los que guían a la humanidad. Y tenemos que estar además, en la medida de lo posible, primer artículo de la Declaración Universal, viviendo conjuntamente y decidiendo conjuntamente a escala mundial. A mí por eso me parece muy bien que me decía, claro, es que nosotros estamos hablando de nuestras enfermedades, y la malaria, y el dengue, no, esto a nosotros no nos importa. Yo les puedo decir que mientras yo visitaba, en una visita que duró 1 hora y media, en la parte norte de Mozambique, un hospital, murieron 4 personas de SIDA. No podemos tolerar que se mueran a chorros unos señores y nosotros diciendo, es que para el fondo del SIDA no tenemos dinero porque necesitan 8.000 millones de dólares al año. Es lo que gastamos en 2 días en armas. No puede ser. O sea, tenemos que hacer pasar los mensajes de que el mundo necesita cambios radicales, transformaciones radicales, y que estas transformaciones ahora ya son posibles. Hasta ahora no lo eran. ¿Por qué? Pues porque no nos podíamos expresar, porque no podíamos manifestarnos. Es verdad que hay un sistema que es el mejor de los conocidos, esto lo decía Churchill, es el mejor, aunque sea muy mal, pero es el mejor de los que tenemos, que es la democracia, y la democracia se expresa en unas urnas. Pero ojo, y que conste, yo lo vuelvo a decir, yo por mi edad he pasado 35 años de abstinencia. Por tanto, en cuanto veo una urna, vamos, me vuelvo casi tarumba. Ahora, reconozcamos que las urnas solo no son democracia. ¿Por qué? Pues porque vamos a votar y nos cuentan, pero a continuación ya no nos tienen en cuenta. Y la democracia no es ser contado, la democracia es contar permanentemente, porque aquellos son nuestros representantes, no de los que les han votado, sino del conjunto de los ciudadanos de un país. Una democracia, por ejemplo, como sucede ahora en España, que tiene una mayoría parlamentaria, es legal, pero no es auténtica y genuina democracia, porque claro, se toman una serie de medidas solo porque hay unos cuantos señores que de una manera automática, y señoras, que votan en favor de unas propuestas que no representan a la mayoría en el momento de la votación, pero ya no representan, y sobre todo no representan a la mayoría de los ciudadanos que
son los que tienen finalmente que vivir en una situación democrática. Por tanto, tiene que haber una serie de mecanismos, y vuelvo a decir, hombre, leamos los preceptos de esta Declaración Universal, hagamos como estamos haciendo ahora, una Declaración Universal de la Democracia, democracia económica, democracia cultural, democracia internacional. Volvamos a decirles a todos estos señores del G8 y el G20, váyanse ustedes de paseo, porque lo único que han hecho ha sido destrozar a la humanidad. Y hay algunos que han sabido inventar, los que peor lo han pasado, han sabido inventar nuevos sistemas políticos. Hoy asistimos en América Latina a un cambio radical, un cambio que además ha tenido un liderazgo muy claro, en el caso del presidente Lula, por ejemplo, pero hay que reconocer que ahora tenemos que mirar, los que siempre han estado mirando hacia Europa, ahora es Europa la que tendría que mirar hacia América y decir, hombre, mira, estos han sabido, primero, poner en su sitio al Fondo Monetario Internacional, han sabido decirle al Banco Mundial que tiene un apellido. Es que las personas que renuncian a su apellido, hombre, los pueden cambiar sin un apellido un poco, pero lo que no pueden hacer es que el Banco Mundial, que es de la reconstrucción y el desarrollo, haberlo cambiado y se han quedado con el Banco Mundial al servicio de los más poderosos. Por tanto, es cierto que tenemos que evitar con la ciencia el que haya sufrimiento humano, es decir, mejorar la calidad de vida. Y para eso, ¿qué prioridades hay? Estas prioridades son muy claras, yo no voy a insistir en ello, pero son la primera prioridad, la nutrición. Nutrición para todos los seres del mundo. Y que no me digan que no es posible, esto nos lo acaba de demostrar, la biotecnología hoy da una cantidad de posibilidades extraordinarias, sobre todo por la calidad de los alimentos que nos proporciona, pero es que después tenemos también, aparte de una mejor agricultura, esta agricultura de agua va, venga, aquí inundación, ahora puede ser una buena agricultura gota a gota, bien hecha, pero es que después tenemos el 70% de la piel de la tierra es agua. Hombre, utilicemos más la acuicultura, tenemos un potencial extraordinario, sobre todo como fuente de proteínas, que es lo que nos hace más falta para evitar estas obesidades, porque o tenemos inanición, o subnutrición, o malnutrición. En los países más ricos, malnutrición, y vemos todos estos obesos y tal, ¿por qué? Porque claro, porque son dietas absolutamente inaceptables desde un punto de vista fisiológico. Prioridades, por tanto, nutrición. Segundo, agua. El acceso al agua es una obligación de los científicos, de la comunidad científica y del mundo, proporcionar los medios para que exista este suministro. No puede ser, vuelvo a repetir, que haya muchas mujeres africanas, muchas mujeres todavía en partes de América Latina y en Asia, que tengan como única misión ir a buscar unos litros de agua, a veces lejos de su casa, y no puede ser. Por tanto, embalse, gestión, conducción, producción de agua. Producción de agua se puede hacer con energías que sean renovables y se puede hacer a partir del agua del mar, estamos llenos de agua del mar. Después la salud. La salud no voy a entrar en detalles, pero lo que sí que quiero destacar es que en la salud ha tenido un efecto, sobre todo en los últimos 20 años, fantástico la física. Siempre hablamos de la biología, de la bioquímica, de la genética, de la fisiopatología. Yo aquí, claro, aquí no puedo dar más que grandes alabanzas a la genética, pero tengo que decir que la introspección física ha representado desde un punto de vista diagnóstico un avance fenomenal. Hemos pasado del rayos X, hace bien pocos años, hemos pasado hoy a tener pues con la ecografía, con la resonancia magnética, con el PET, hemos pasado a tener una capacidad de entrar sin dañar en absoluto al cuerpo humano, a conocer cuáles son no solo su situación estructural, sino su situación metabólica desde un punto de vista de introspección física. Pero esto no puede ser privilegio de unos cuantos. Lo mismo que decía José Ángel, no podemos decir, esto es para esto. No, no, aquí tenemos que jugar todos. A mí me gusta mucho repetir un verso de Miquel
Martí i Pol, un poeta catalán, que dice: todo está por hacer y todo es posible, pero ¿quién sino todos? O sea, tenemos que quedar muy claros que aquí no estamos ya para el 20% de la humanidad, no, tenemos que decir para toda la humanidad. Tenemos que procurar que haya este acceso a los servicios de salud. Nutrición, agua, salud, energía. La energía es fundamental. Y aquí tenemos también lo mismo, pues nosotros nos levantamos, ¡pim! ¡Pam! Ya tenemos la mayor parte del mundo, 3.000 millones de personas hoy no tienen energía disponible. No puede ser. Estas diferencias, estas asimetrías, aparte de que es injusto, es que estas personas pasan la vida sobreviviendo y por tanto no pueden ejercer las facultades que les distinguen de los demás seres vivos. Y después el medio ambiente. Esto es una deuda que en estos momentos tenemos adquiridos los científicos en su conjunto en el mundo y que yo también quisiera en estos momentos de una manera un poco vehemente decirles que basta. No puede ser. Nos estamos olvidando con la prima de riesgo y con la especulación de todos los días de la bolsa, nos estamos olvidando del medio ambiente. En Río de Janeiro, yo recuerdo allí a las 3 de la mañana, estábamos haciendo la Agenda 21, ahora ha llegado el momento. ¡Qué vergüenza! Después no ha llegado el momento de nada. Se está fundiendo el Ártico. Muy grave lo que está pasando. Hay un cambio climático evidente. Pero es que además no es solo la producción de gases con efecto invernadero, es que la recaptura del anhídrido carbónico cada vez es menor. No puede ser, no puede ser. La recaptura se hace por la clorofila, por tanto por los bosques, pero sobre todo casi el 88% la hace el fitoplancton de los océanos, además claro, como el 70%. Bueno, pues esto en el año 79 a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos dijo: ojo, que estamos no solo produciendo más anhídrido carbónico, sino que la capacidad de recaptura, como estamos destrozando también el agua de los océanos, pues la estamos disminuyendo. Y sobre todo, es muy malo, no solo los vertidos y tal, que cada vez son mayores, sino los tanques que transportan petróleo lavan los fondos, en lugar de ir a las instalaciones portuarias adecuadas, lavan los tanques de fondo en medio de los océanos. Y crean una monocapa que se ve muy bien, además, desde los satélites, se ve una monocapa que a veces llega a tener, pero muchos kilómetros cuadrados, porque es muy fina, es de una densidad mucho menor, y esto asfixia al fitoplancton. Es decir, que nos estamos cargando esto. En los años 92, 93, cuando esto se planteó y se dijo, esto lo tenemos que evitar. Fíjense que en el 92 fue Río de Janeiro. En el 93 ya creamos, con la colaboración de la UNESCO, el Global Ocean Observatory System, GOOS. Y dijimos, ahora vamos a tener aquí, en cuanto hay un barco de estos, le atizamos. Pero ya no le podíamos atizar porque las Naciones Unidas ya no funcionan. Y a ver, vaya uno a decirle al G8, oiga, ¿qué tal? Si son ellos los que están contaminando. No puede ser que no nos ocupemos de las generaciones venideras. No puede ser que hoy nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, llegue un momento en que no puedan mirar hacia nosotros y decir, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Este es el mundo que nos habéis dejado? ¿Este es el planeta que nos habéis dejado desvencijado, ya no solo conceptualmente, sino desde un punto de vista físico? La habitabilidad de la Tierra. El medio ambiente es una de las prioridades científicas y esto es lo que la comunidad científica tiene que reclamar. Tiene que reclamar. La comunidad científica, a mi modo de ver, ha estado también excesivamente callada. Yo recuerdo que cuando me encargaron lo del European Research Council, fue un encargo, bueno, pues que yo acepté, como hay que aceptar estos encargos, pero la verdad es que era un acuerdo de Lisboa diciendo que la Unión Europea tenía que ser el líder, no un líder, el líder del mundo en economía basada en el conocimiento. Y entonces, por tanto, que teníamos que favorecer la educación, la ciencia básica. Que no hay ciencias aplicadas, sino hay ciencia que aplicar y, por tanto, teníamos que tener más ciencia y tal. Bueno, pues, les puedo a ustedes decir que
cuando en el Europarlamento, yo había sido europarlamentario unos meses antes de ser elegido en la UNESCO, pero recuerdo que me quedé diciendo, ¿cómo puede ser que esta gente en el Europarlamento estén discutiendo el tema de las vacas locas? ¿Se acuerdan, no? Las vacas. Bueno, y allí los parlamentarios, porque la vaca loca y tal. ¿Pero qué es eso? Yo he explicado durante 40 años la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Hombre, que nos pregunten a nosotros qué son los priones y no que nos vayan allí. Pues allí, claro, y aquí en España, en Zamora han aparecido unas vacas locas. Hombre, también las vacas de Zamora tienen derecho, algunas de ellas, a estar un poco locas, porque en toda comunidad hay gente pues un poco más... Y las vacas igual. Pues no, hay que cargarse una serie de medidas. En una palabra, en Europa la comunidad científica no pinta nada, y en España, en el Parlamento y en los parlamentos de las comunidades autónomas, tampoco estamos los científicos. Esta es una de las cosas que yo creo que es muy importante ahora reclamar. Además, reclamarlo como servicio. Oiga, que no cobramos nada, pero cuando hablen ustedes de vacas locas, déjennos ustedes. Y cuando hablen ustedes de células madre, las células embrionarias, ¿pero qué es eso? Si algunas personas saben algo de todo eso, somos unos cuantos científicos, la comunidad científica. La comunidad científica. A mí por eso me gusta mucho esta iniciativa que vosotros representáis, decir, no, los científicos tenemos ya, desde que somos jóvenes, desde que estamos estudiantes y tal, tenemos que aparecer como, no solo como consejeros de la sociedad del mañana, gratuitamente. Oiga, nosotros estamos aquí para ir al Parlamento y hablar. ¿Qué es eso de la energía atómica y viendo a unos y a otros solo por intereses y que les dicen, no, oye, hay que defender esto porque tenemos aquí la producción de... Científicamente la energía, científicamente la nutrición, científicamente los grandes desafíos, científicamente cómo luchar frente a las catástrofes naturales, cómo prevenir los tsunamis. Todo esto son cuestiones estrictamente científicas, de rigor científico, y nosotros tenemos que tener este papel de consejeros al máximo nivel. Por último, quiero decir que es muy importante aconsejar, pero más importante es prevenir. Paliar o evitar el sufrimiento humano. Siempre que se pueda, hay que evitar. Aunque evitar es muy ingrato, porque no tiene reflejo social. Ustedes saben que lo que a la gente le gusta es ver antes y después del afeitado. Entonces ves la fotografía y dicen, efectivamente, eso va bien. O los cirujanos que te dicen, mire, ve, esta persona tiene esto, ahora, pum, le operamos, ya no lo tiene. Todo el mundo aplaudiendo. Pero lo malo de evitar unas enfermedades es que como la persona es totalmente normal, no se acuerda uno de que gracias al conocimiento científico, yo esto lo he vivido con el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, porque, claro, hemos evitado, por fortuna, pues centenares, millares hoy ya de niños que en España, pues hoy son totalmente personas mayores ya. La primera se llamaba Luisa María Suárez, de un pueblecito de Granada, de Padul. Ella tiene ahora 40 y tantos años, fenomenal. Pero claro, la gente no se da cuenta de los beneficios que han disfrutado porque esta niña nunca ha sido subnormal. Lo hubiera sido si no se hubiera tratado. Yo siempre ponía de ejemplo lo de que un pequeño general que gana una pequeña batalla se le da una condecoración. Un gran general que evita una gran guerra, nadie se acuerda porque como la guerra no tiene lugar, pues no se acaba. Por tanto, a pesar de que es muy difícil ser vigía, la función de anticipación es la máxima función de la comunidad científica. A pesar de que tenemos que reconocer que es muy difícil vender algo que no se ve, pero procurar siempre no solo aconsejar, sino decir, esto se ha evitado gracias a que se han puesto en el tiempo oportuno las medidas, se han adoptado las medidas que han evitado que esto tenga lugar. Y por último, quiero decirles que la comunidad científica hoy tiene que estar en la vanguardia de esta gran inflexión que se aproxima. El siglo XX ha terminado en esta ignominia del neoliberalismo de los
grupos plutocráticos de decir que no había dinero para el SIDA ni dinero para la alimentación. Yo, como director general de la UNESCO, no firmé los objetivos del milenio. Me negué, porque me dijeron, objetivo del milenio número 1, reducción para el año 2015, en el año 2000, 15 años, a la mitad de la gente hambrienta. Hombre, por favor, esto es firmar la sentencia de muerte de... otra mitad. Hombre, por favor. O sea que ahora yo creo que en estos ya primeros años del siglo y de milenio, las cosas han pegado un cambio tremendo. Y han pegado un cambio tremendo. Primero, tenemos unos medios de comunicación que hacen que el silencio haya concluido. Segundo, como les decía antes, tenemos un número ascendente de mujeres que ya tienen influencia en la toma de decisiones a escala mundial y a escala local. Y tercero, que es, a mi modo de ver, muy importante, tenemos esta visión global del mundo de la que antes carecíamos. Y, por tanto, podemos tener una comunicación social muy buena. Podemos decir a la gente, oigan, es verdad que los científicos hemos hecho estas cosas muy malas y gracias por estos conocimientos ha sido posible hacer una bomba atómica, pero también ha sido posible tratar con radioterapia a los enfermos del cáncer. Y mire, esto ha sido muy malo lo que se ha hecho con estos productos, pero miren ustedes también lo buenos que se pueden hacer, tener un trigo que hoy es más rico en aminoácidos, es más bajo, no se pliega cuando llueve, no, etcétera, etcétera. Es decir, mostrar a la gente que hoy esta longevidad no ha venido así por las buenas, esta longevidad ha venido porque hemos sabido hacer unas vacunas, unos sistemas preventivos, etcétera, etcétera. Y para acabar, quiero volver a la frase esta inicial que me ha gustado tanto, el que no inventa no vive. Porque el presidente Kennedy, en el año 63, yo admiraba al presidente Kennedy, claro, porque en aquel momento para nosotros, yo cuando lo nombraron, estaba en Sausalito, en San Francisco, y recuerdo que se vio al presidente Kennedy y se le acercó a Eisenhower. Y pareció que le decía algo, pero claro, esto no lo oí, vamos, ni creo que lo oyera nadie. Pero dicen que lo que le dijo el presidente Eisenhower a Kennedy fue, señor presidente, solo hay un poder más grande que el suyo, el del consorcio bélico-industrial de los Estados Unidos. O sea, para que vean que diciendo, cálmese usted, pero sepa usted esto. Bueno, después Kennedy fue realmente un presidente que tenía además un grupo asesor fantástico, y llega un momento en el mes de junio del año 63, poco antes de que lo asesinaran, y quizá lo asesinaron por eso, en que, dirigiéndose a la Washington International University, dijo, me dicen que el desarme es imposible, yo voy a demostrar que es factible. Me dicen que la paz es una utopía, yo voy a demostrar que puede ser una realidad. Y concluyó, porque no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. No hay ningún desafío que no pueda ser contrarrestado por la capacidad de invención de la especie humana. Pues bien, yo creo que estos son los mensajes que hoy los científicos podemos intentar hacer que conozca una sociedad que ha cambiado mucho en los últimos años, pero yo creo que ha cambiado para bien, porque tenemos sobre todo una juventud que ya no es una juventud limitada y confinada, sino que es una juventud abierta, y ojalá en muy pocos años, quizá en 5, 10, 15 años, se produzca esta inflexión que nos permita pasar de una sociedad manejada por el dinero a una sociedad manejada por el conocimiento. Muchas gracias.